Bien, en el caso pasado habíamos visto las probabilidades de que algo se repitiera o que algo tuviera una constancia. El último diapositiva que vimos fue la probabilidad de que caiga una canica de determinado color. Y hemos visto que en cada uno de los colores había un porcentaje de probabilidades, o sea, del 100% de posibilidades de que algo caiga acá, se reparte entre las cuatro cantidades. Y para esto, bueno, habíamos puesto un pequeño ejemplo y la razón o el razonamiento por el cual de 100 posibilidades que existían, íbamos a dividirlo entre la cantidad de objetos que tenemos en cuestión de que puedan caer acá. Son cuatro objetos que pueden caer. El 100% de las posibilidades es que todos los objetos que hay aquí se encuentren acá. Ese es el 100%. Entonces, si yo los tengo ahí y empieza a temblar, ¿qué posibilidades hay? Si todos tienen la misma posición, la misma ubicación, la misma inclinación, ¿qué posibilidades hay de que caiga una canica verde, una amarilla? Bueno, pues la amarilla tiene más posibilidades porque son más. Dividimos entre 4 la cantidad que hay aquí y nos encontramos que 4 por 2 son 8, para llegar a 10 nos faltan 2. Dividimos, bajamos el número 0, 4 nos da a 5. Ok, y este 5 por 4 nos da 20, para llegar a 20 es 0. Entonces, cada una tiene un 25% de posibilidades. Ok, esta tiene el 25, esta también tiene el 25, esta otra también tiene un 25% de posibilidades y esta otra también tiene un 25%. Entonces, la verde únicamente tiene 25%, ella está sola. La azul también tiene un 25%, pero las amarillas, al ser más, hay más posibilidades de que caiga una amarilla y en este caso las amarillas representan un 50% de posibilidades de que caigan. Esa es la que mayor cantidad lleva. Las otras entonces se quedan con un 25% de probabilidades y esas son las características que hay aquí. Correcto. Entonces, eh, tenemos aquí es el caso, pues, cuando ah, tenemos esta cantidad de probabilidades, de posibilidades de que algo ocurra. Bien. Ok, entonces, una vez teniendo la cantidad y entendido el concepto, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, dice, desde el punto de vista intuitivo, de lo que nos dicta la intuición, es lógico pensar que para medir el impacto de un fenómeno natural o un proceso social sobre el entorno, solo es necesario estudiar la frecuencia con la que se presenta. En este sentido, resulta razonable considerar como medidas objetivas del impacto de un evento a aquellas que involucran el cálculo de su frecuencia observada. Dichas medidas son conocidas como frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ah, el, los fenómenos eh, son un ejemplo fácil de entender porque, por ejemplo, en el caso de las elecciones, cuando tenemos elecciones para presidente, sabemos que estas ocurren cada 6 años, ¿ok? Mientras que no sé mucho de política, pero hay otras elecciones que se dan en menor tiempo. Algunas son de 4 años, ¿ok? Y cada 4 años, entonces se hace ese tipo de elecciones. No sé si es para gobernadores, para no sé qué otra cosa, pero tienen unas frecuencias muy diferentes, ¿ok? Entonces, estudiando los fenómenos que ocurren, de que inicia un ciclo presidencial como aquí y termina, estamos hablando de que tenemos este tiempo de experiencia para entender los resultados de este fenómeno. ¿Qué impacto positivo o negativo nos trajo este ciclo? Ok, mientras que en otros casos, ok, en ese mismo caso, acabamos de terminar un sexenio en el que de alguna manera
Nos pudo haber ido bien, nos pudo haber ido mal, dependiendo quién lo comente. Si fue una mala experiencia o una buena experiencia, aquí en este punto tenemos una referencia. Cuando termine este sexenio, estamos hablando de 6 años y otros 6 años de experiencia que se nos vino dando. En 12 años, no hay quien recuerde exactamente qué fue lo que pasó en una presidencia anterior. Entonces, si se fijan, fenómenos sociales necesitaríamos para poder comprender nosotros qué es lo que ocurre, tendríamos que analizar la presidencia actual, el comportamiento y los sucesos, compararlos con otra presidencia anterior, compararlos con otra presidencia anterior, y en este caso es un poco complicado, ¿sí? Porque para que alguien tenga un razonamiento, debe de tener al menos, saben ustedes que la persona puede votar a los 18 años, ¿ok? O sea, son 3 sexenios los que la persona que por primera vez va a votar tendría que analizar los 3 sexenios anteriores para tomar una decisión aquí y ver por quién va a votar en el siguiente proceso. Entonces, a los 18 años no hay un conocimiento claro, un conocimiento o un análisis para poder tomar una decisión. Es entonces que hasta los 22, 23 años, quizá empieza a tener un conocimiento. Mientras tanto, ya han pasado alrededor de 4 sexenios. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene su micrófono abierto, que lo pueda poner en silencio, por favor. Gracias. Entonces, es un poco complicado. Tendríamos que enfocarnos un poquito más en la política y decir, a ver, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en los sexenios anteriores. Personas que ya somos adultas, podemos quizá recordar sexenios desde Luis Echeverría. Quizás si nos interesó un poco la política y nos llamó mucho la atención, pudimos entender los comentarios que se hicieron sobre Adolfo Ruiz Cortines y podríamos entonces decir y poner nosotros cuál situación fue mejor. De acuerdo a los ejemplos o a las experiencias obtenidas en los últimos sexenios, entonces podemos darnos cuenta si el sexenio actual es un comportamiento regular o un comportamiento probatorio. Tendríamos entonces aquí que hacer cálculos sobre el sexenio que más recordamos, cuáles fueron los logros, y tendríamos que ser muy buenos politólogos para poder recordar qué ocurrió y poder predecir qué puede ocurrir en una presidencia como la actual. Bien, entonces, esta cuestión de la probabilidad sí tiene bastante impacto en el sentido de que pudiéramos comprender y comprobar ciertos comportamientos y, y enfocarnos en ellos y aprovecharlos en nuestro beneficio. Un alumno en una ocasión me decía que él quería estudiar matemáticas para saber probabilidad estadística y dedicarse a sacar cálculos para ganarse la lotería y hacer apuestas. Al ser fenómenos aleatorios y además, justamente manejados por personas expertas en probabilidad estadística, es difícil que una sola persona se pueda enfrentar a 10 personas y logre comprender las probabilidades y estadísticas y adivinar los posibles resultados de un número, sobre todo cuando sabemos nosotros que en las cuestiones sociológicas, como en el fútbol o en las peleas de box, a veces no tenemos la probabilidad segura. ¿Ok? A quienes les gusta el fútbol, se sorprenden a veces como un equipo que está jugando muy bien, de repente pierde contra un equipo que está jugando muy mal. Y quien le tiene fe al equipo dice, bueno, es que
el equipo está pasando por una racha, no jugó su mejor cuadro, tenía lesionado a fulano, etcétera, etcétera, ¿sí? Mientras que en el fondo se puede mover a lo mejor un comportamiento poco adecuado y negociar a lo mejor el triunfo o la derrota. Y eso puede ocurrir en cualquier caso. Cuando perdió el Canelo, pues habían muchos comentarios en que, bueno, pues hasta por perder le pagaban. Realmente yo no conozco mucho de este tipo de situaciones, de política tampoco conozco mucho, entonces no podría darme un juicio y decir, no, es que le pagaron porque, bueno, para empezar, como les digo, no sé mucho de ese tipo de cosas, y enseguida tampoco sabría decirles respecto al box porque tampoco soy aficionado ni me gusta jugar mucho fútbol, pero no me gusta aficionarme a algún equipo. Entonces, para poder comprender el comportamiento de un equipo y sus posibles resultados, tendría yo entonces que aficionarme y también ser un buen matemático y darme cuenta del rendimiento de cada uno de los jugadores que están jugando en ese momento y compararlos con otros partidos, aunque no hayan sido los mismos jugadores, pero en otras épocas que tuvieran un rendimiento semejante. Y hablando de rendimiento, me refiero al tiempo que un jugador puede permanecer en juego sin detenerse, sin cansarse o sin que el cansancio demuestre que no tiene ya recursos para responder. Y también tendría que ver si la velocidad con la que corre el jugador es semejante. Tendría que analizar entonces el rendimiento, la velocidad, la asertividad, es decir, qué tanto puede acertar cada delantero o cada medio en sus disparos a gol. Todos esos porcentajes tengo que calcularlos para entonces yo poder predecir un posible triunfo o una derrota de un equipo en el presente. Y podría calcular partidos de cualquier equipo de hace 10, 15, 20 años, calculando todas esas probabilidades, y entonces tendría un alto porcentaje de posibilidades de acertar al triunfo o a la derrota. Puede ocurrir, o sea, se puede calcular. Pero también tendríamos que analizar la cuestión emocional de cada jugador porque también el comportamiento, la animidad, todo ese tipo de detalles. Nos hemos dado cuenta que algunos equipos van a jugar a otros países, se divierten una noche antes y se traen una resaca en lugar de una copa. Bueno, así funciona la probabilidad estadística. En pocas palabras, no tenemos nada seguro. ¿Correcto? Entonces, cuando yo me doy cuenta de una frecuencia absoluta, tengo más posibilidades de acertar. Cuando me doy cuenta que hay una frecuencia relativa, tengo que analizar muchos más factores para entonces calcular que efectivamente va a ocurrir un fenómeno y que voy a obtener un resultado que yo estoy calculando. ¿Ok? Se define, dice, como frecuencia relativa al cociente entre la frecuencia, o sea, la división entre la frecuencia absoluta del evento y el número total de eventos observados dentro de un periodo específico o un espacio geográfico determinado. Así, en términos simbólicos, la frecuencia relativa de un evento se define como n minúscula sobre n mayúscula, o sea, el número de casos observados entre el número total de casos, donde n y n representan respectivamente el número de veces que el evento fue observado y el número total de eventos observados en un periodo específico de tiempo o en un espacio geográfico determinado. Cuando yo les digo respecto a las canicas, si cuántas probabilidades hay de que caiga cierto valor, estoy haciendo un cálculo aproximado. Cuando yo me enfrento en una situación diferente, hay cálculos que se pueden hacer y bueno, los hemos visto ya en las películas. Cuando tenemos nosotros un francotirador en una colina y ese francotirador
Bájenle, apaguen sus micrófonos, por favor, para que no se nos vicie. Ok, gracias. Y ese francotirador tiene que hacer un disparo a cierta cantidad de distancia a un objeto en particular, ok, en otro lugar. Entonces, este francotirador que yo tengo aquí, no nada más es que vaya él a agarrar su riflito, ok, y que vaya a dispararle al tipo que se encuentra en la otra colina. Ok, hay diferentes factores que se van a involucrar para que este tipo pueda acertar con un disparo al otro en el otro extremo. Ok, ¿qué factores influyen entonces? Ok, desde aquí influye la temperatura, la velocidad del viento, la humedad en el viento que hay, ok, y si el objeto está en movimiento o no. Porque si el objeto está en movimiento, entonces el que está disparando no va a poder dispararle directo a la cabeza en el momento. Tiene que disparar a una distancia adelante cuando el sujeto vaya caminando por aquí y corresponda la velocidad de la bala contra la resistencia del viento que está en ese momento, ¿sí? Hacia dónde está soplando el viento para poder acertar justamente en el blanco en un tamaño de una cabeza que es a lo mejor 30 veces más grande que el tamaño de una bala, ¿sí? Entonces, cuando él hace el disparo, tiene que calcular la dirección del viento, la velocidad también del viento, qué tan fuerte está soplando el viento, en qué dirección está soplando el viento, ¿ok? La temperatura que hay en el lugar donde él se encuentra para calcular la temperatura del lugar a donde va a recibir el disparo el objeto. Todo este tipo de factores determinan el éxito o el fracaso. Y en este tipo de situaciones, para estas personas, no hay oportunidad para el fracaso. Ellos tienen que realizar el trabajo perfecto, que siempre hay fallas, pero de acuerdo a la tecnología anteriormente, habría manera de calcular la velocidad del tiempo, de la velocidad, perdón, de calcular la velocidad del aire, la humedad en el aire, porque la humedad también opone resistencia a la velocidad de la bala y disminuye. Ahora, sabemos también claramente que los objetos, eh, por la fuerza de gravedad, tienden a describir una trayectoria de caída y entonces el, el que dispara tiene que hacer, por lo tanto, entonces, un disparo que vaya hacia arriba, que tienda a hacer una caída, que vaya en dirección hacia abajo y que pegue un poco adelante de donde está. O sea, su disparo no va a ser directamente a la cabeza, va a ser un poco arriba. Actualmente ya las cosas, la tecnología nos permite que un aparato de este tipo tenga un detector de la humedad del ambiente, un detector de la temperatura en el ambiente, un detector de la velocidad del viento, un detector de la orientación del viento y con una mirada, con una mirilla láser, una el objetivo, sí, le va a marcar si es exitoso el disparo o si no va a ser. Ahora hay mayor seguridad con este tipo de equipos de que este tipo va a tener éxito en su disparo. Todo este tipo de fenómenos, todo este tipo de situaciones son estudiadas desde hace muchísimos años por los ejércitos de guerra en todo el mundo y gracias a eso, bueno, pues se tienen éxito en las batallas, ¿no? Es un ejemplo muy cruel, pero bueno, es la verdad. Ok, entonces, uh, frecuencia absoluta se define como frecuencia absoluta de un evento al número de veces que éste es observado dentro de un periodo específico o en un espacio geográfico determinado. ¿Okay? En un lugar cualquiera, nos vamos a imaginar,
un lugar, que queramos imaginar, cualquiera que sea, en este espacio, ¿ok? Y fuera de este espacio no voy a tomar en cuenta las colonias de reproducción de conejos a través del tiempo. En el primer caso, ah, nos muestran un porcentaje de reproducciones, ¿ok? En un lugar, en un año o en 2 años, ¿ok? Y con este grupo puedo yo darme cuenta, ¿sí? En esa región en particular, cuántos conejos tengo aquí en el primer año, luego en el segundo año, qué cantidad hubo de reproducción. Siguiendo estos números, hago una comparación de la de la tasa poblacional y entonces, de acuerdo a esto, yo puedo darme cuenta o hacer un cálculo porque ellos obedecen a la naturaleza, no hay intereses particulares extraordinarios. Entonces, yo me voy a poder dar cuenta que de acuerdo al comportamiento de estas colonias, si en el primer año yo solté 5, 10, 15, 20 conejos en diferentes zonas, parejas de conejos, en 2 años yo tuve un crecimiento regular. Bueno, en 3 años se mantuvo la serie como la que estábamos analizando ayer, 1, 3, 5, 7, 9. Este tipo de fenómenos me pueden decir que dentro de 7, 8, 9 o 10 años no va a haber lugar para tanto conejo en el espacio donde yo estoy, donde estoy haciendo mi experimento. Y con este tipo de comportamientos, entonces, calcular y predecir la cantidad de animalitos que van a haber en esa zona dentro de 10 años. Esto mismo hacen los estudios, las personas que se dedican a estudiar el comportamiento de las poblaciones, y tanto se ha avanzado, bueno, en esta situación, que hay lugares en donde se ha tenido un control de la natalidad tan exacto que ahorita viven puros viejos. O sea, puras personas que ya necesitan del apoyo social, de que necesitan seguro, de que necesitan, ellos ya no pueden, ya no son productivos. Las personas adultas vamos dejando de ser productivas entre los 45 y los 50 años. O sea, enteramente productivas como lo éramos anteriormente. Entonces, en este tipo de situaciones, este tipo de poblaciones han disminuido su crecimiento poblacional, y entonces ahorita situaciones como Irlanda, Francia, Canadá, y otros países de Europa, están pagándoles a parejas jóvenes mexicanas o de todo el mundo para que se vayan a vivir para allá y que tengan sus hijos allá, que sus hijos crezcan allá, y para poder recuperar la población. Están buscando la manera de que su estructura social no desaparezca. Desaparece la estructura social, desaparece la economía, y esos países tienden a la pobreza, y un país europeo difícilmente se rinde para que llegara a la pobreza. Ok. Ah, este tipo entonces de situaciones, como les comento, bueno, tienen un comportamiento natural, regular, un comportamiento regular, predecible. En la mayoría de los casos, en la mayoría de las ocasiones es predecible, salvo los fenómenos en los que no nos damos cuenta, no sabemos o no tenemos bases para un conocimiento, y es algo que es absolutamente nuevo para nosotros. Las luces que se presentan en el cielo antes de los temblores es algo nuevo que le falta mucho por estudiar, y no podemos todavía tomarlo como algo válido o preciso para calcular. Bien, entonces, hay un material en el que ustedes están estudiando, en donde vienen preguntas, respuestas, y como les decía yo el otro día, es bueno, pero es necesario ah,
darnos cuenta es necesario darnos cuenta cuál es, o sea, no nada más tener una respuesta, sino saber la razón de la respuesta. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, teniendo en cuenta estas características que hemos visto, una de las preguntas que se plantea el material que les comento es la pregunta número 1, que dice: a las condiciones por temporada y diarias de una región que incluyen la temperatura, viento y precipitación se denomina clima. Ok, es bueno aprenderme esta respuesta, pero ¿por qué se llama clima? O sea, son las condiciones por temporada. Hay que comprender el concepto. Tenemos nosotros la temporada del verano, la temporada del otoño, la temporada del invierno y la temporada de la primavera. ¿Ok? Entonces, en este tiempo en particular, hay características que nos hacen comprender la razón de por qué el comportamiento de los fenómenos. ¿Ok? Tengo yo entonces que, por decirlo así, hay un tiempo en el que se presentan las estaciones del año, ¿ok? Estas estaciones del año llevan diferentes periodos en los cuales tienen cierto comportamiento. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, si yo analizo la primavera, que va del 20 de marzo al 20 de junio, ¿ok? Del 20 al 20 de junio, se me fue el texto, aquí está. Primavera, 20 de marzo al 20 de junio. Ok, tengo aquí entonces el primer caso, ¿sí? Y, voy a, a comprender la razón por la cual me ponen esta pregunta, pero hay que saber la razón por la cual le llamamos clima a este fenómeno. Entonces, eh, el comportamiento ahora del verano, el verano va del 21 de junio al 23 de septiembre. El 21 de junio al 23 de septiembre. Y después del verano sigue el otoño, que va de el, aquí está, que va el otoño va del 24 de septiembre, del 24 de septiembre al 21 de diciembre. El 21 de diciembre, ¿ok? Y si nos fijamos, primavera, 20 de marzo, 20 de junio, 21 de junio, 23 de septiembre, 24 de septiembre, 21 de diciembre. Entonces, el invierno nos quedaría del 22 de diciembre, y lo ponemos aquí invierno, del 22 de diciembre al 19 de marzo. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos claros. ¿Ok? Yo lo puse así en este orden, que es como regularmente se maneja, primavera, verano, otoño e invierno, por el comportamiento del clima en este tiempo. Ok. En la primavera, nosotros podemos ver ciertos fenómenos que ocurren justamente en la primavera. ¿Ok? Entonces, lo primero que ocurre en la primavera
y es lo que se ha investigado. mm, la temperatura es más caliente. Aquí en la primavera es un poco más caliente. El aire es húmedo, más que en el... Hay nuevas hojas en los árboles. En la primavera las flores se abren, empiezan las alergias por la gripe estacionaria y hay perfume por todos lados. Esto empieza entre marzo, abril, mayo y junio. ¿Ok? Muchos fenómenos ocurren en este tiempo que no nos damos cuenta. Al haber más flores, más flores en el ambiente, los insectos se mueven más, se reproducen más, y este es un clima propio. O sea, el clima es las características que determinan el, digamos, el confort o la comodidad o la incomodidad de un tiempo. Ya cuando termina la primavera, ¿ok? Entonces, en el verano, ah, el verano tiene otras características, ¿sí? Un poquito ya más cálido, el calor ya es más fuerte. En el trabajo donde yo me desempeño, el verano juega un fenómeno muy importante, juega un factor muy importante, perdón, en en el comportamiento de la vida de las personas que viven en Estados Unidos, porque sus climas de ellos son más crudos. O sea, los veranos son más calientes, más insoportables. Ellos necesitan utilizar aires acondicionados para poder estar en la casa. Durante el día trabajan y toman mucha agua y en la noche quieren llegar, descansar, y necesitan por fuerza aires acondicionados. Ah, y es favorable para muchos de ellos que tienen plantas de paneles solares en los techos de sus casas porque economizan mucho en cuestión de electricidad, pero también gastan mucho porque usan los aires acondicionados, los refrigeradores se abren más. Hay muchos fenómenos que tienen un comportamiento. En nosotros aquí en México, salvo en algunas regiones del norte que sí necesitan ellos por fuerza climas para poder pasar el invierno, porque los inviernos son demasiado fuertes, demasiado crudos. En Estados Unidos tienen un problema más serio porque los veranos y los inviernos son extremadamente castigadores. Aquí en este tiempo, en el verano se dan las sequías tan fuertes y va del 21 de julio al 23 de septiembre. Sabemos que las lluvias comienzan en el verano, porque empezando el verano, después del 21 de junio, en cualquier momento pueden empezar a ver las lluvias y oficialmente se declara que empieza el temporal de lluvias cuando la humedad no disminuye en el ambiente y se garantiza que empieza a llover al menos un tercer día. ¿Ok? Y esto termina aproximadamente las lluvias a mediados de septiembre. Hay algunas lluvias todavía a finales de septiembre, una que otra. Y comenzando octubre, ya cuando empieza el otoño, entonces deja de haber este tipo de lluvias y comenzamos otra estación. Todo esto se ha venido aprendiendo a partir de los años que se han estudiado. En esta estación la temperatura comienza a bajar. Si se dan cuenta, ahorita ya estamos pasando mediados de octubre, entonces ya empieza a hacer frío por las noches, frío por las mañanas. Eh, las hojas, muchos árboles que pierden hoja, la pierden en este tiempo, que empieza a hacer el frío, estuvieron muy quemadas ya por el calor, se debilitan y se cierran sus poros, ya no están recibiendo los rayos de sol suficientes, transformar para producir clorofila y transformar el monóxido de carbono en oxígeno. Y entonces se empiezan a hacer amarillas hasta que se secan y se caen, ¿sí? Todo esto entre el 24 de septiembre al 21 de diciembre, que estamos justamente ahorita en esa época. Del 21 de diciembre o el 22 de diciembre en adelante, oficialmente comienza el invierno. Y aquí en el invierno, lo característico principal son las bajas temperaturas.
¿ok? Aquí estamos en el tiempo en el que en algunas zonas se congelan los ríos, neva en las montañas, y esta es una de las estaciones del año en que son más crudas, son más dolorosas. Hay quienes les gusta el tiempo, nos gusta el tiempo de frío, hay quienes les gusta más el tiempo, ¿sí? En esta época decimos que los días son más cortos, o sea, la luz del sol nos pega menos tiempo por la inclinación de la Tierra y eso se fueron dando cuenta nuestros antepasados desde hace